parece, Joaco, Mario, hablamos de lo relevante que resulta esta demanda interpuesta en suelo estadounidense por el gobierno de México, anunciada por el canciller Marcelo Ebrard contra las productoras y comercializadoras de armas por su responsabilidad en la narcoviolencia y por la gran cantidad de armas estadounidenses que se trafican hacia nuestro país. Un hecho sin precedentes, pero que, hay que decirlo, será algo que traerá muchas reacciones y no sé si a nivel gobierno, porque hay que recordar que está la Asociación Nacional del Rifle, están atrás de estas empresas los grandes cabilderos ante los congresistas estadounidenses. Lo importante es que se dio este paso y que también se desmonta, se les tumba el discursito a esos que dicen que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es aliado del crimen organizado y estas cosas. Creo que más claro ni el agua, Joaquín. Es muy cierto, Vicente. Y en realidad esto tiene varios antecedentes históricos, pero cada vez que un gran flujo de armas viene de otro país, Estados Unidos, Japón o donde sea, es porque México había sufrido una gran convulsión territorial. La revolución, la independencia, grandes cosas que cambiaron el rostro del país, que es lo que estas compañías en este caso estaban haciendo. El mayor flujo de armas que existe en todo el mundo y hay guerras activas es de Estados Unidos hacia México. Esa es la mayor cantidad de armas que se mueven en el mundo. Cuando empezó esta guerra en Tamaulipas, empezó en una guardería, fíjate. El ejército rodeó la guardería y tuvieron que replegarse porque llegaban convoys. No paraban los convoys de armas en apoyo a los Zetas, en ese momento el cartel del Golfo. Cuando la reacción saca todo este tema de Ovidio y todo este asunto sobre Sinaloa, pues hay que recordar que el problema es que la capacidad de fuego de los cárteles en muchas ocasiones ha rebasado a la del ejército. En este caso, el gobierno tuvo que reaccionar para salvar a la población porque esa capacidad de fuego del cartel de Sinaloa amenazaba con arrasar con el cuartel militar local y hacer rehenes a la población. Y ese es el tamaño de la responsabilidad de estas empresas. No se está demandando al gobierno norteamericano, se está demandando a empresas privadas concretas, Smith & Wesson, Barrett, Colt, Beretta y Glock. Ellos son quienes han hecho, son los fabricantes de armas y de acuerdo con los tratados internacionales de la ONU hay toda una legislación respecto a la fabricación y el tráfico ilegal de armas. ¿Cuál es el problema? Los fabricantes normalmente son legales, son lícitos y fabricantes autorizados, pero el tráfico no lo es, y es ahí donde el gobierno mexicano está poniendo el pie. ¿Por qué? La reparación del daño, vamos a cuantificarlo un poco. México gasta un 9.4% de su Producto Interno Bruto nada más en la lucha en contra de la violencia provocada por estas armas. La relación entre la violencia y la cantidad de armas incautadas en un país está perfectamente establecida por la Oficina de las Naciones Unidas en su análisis sobre droga y delito en el 2020, apenas el año pasado. Así que sí, hay una enorme corresponsabilidad de estas compañías privadas en la estabilidad, en los problemas de estabilidad territorial entre las dos naciones. Y esto no puede ser de un solo lado, no puede ser nada más el Estado mexicano o el Estado norteamericano. Hay empresas privadas que ganaron dinero, pero fortunas obscenas de la sangre de los mexicanos y de forma ilegal, Vicente. Esto es un hito. Y si tú ves la prensa internacional, están diciendo the balls, están diciendo vaya el coraje del gobierno mexicano para decir estas cosas, para denunciar las compañías de armas. Joaquín. Exacto. Los huevos. Exacto. Para denunciar a las compañías de armas y a las farmacéuticas, Vicente. Esto ya trae historia reciente. Ya hubiéramos querido ver un poquito de esos huevos, de esos pantalones en tiempos de Peña Nieto, en donde Videgaray, o cuando Videgaray iba a visitar a Jared Kushner, o en tiempos de Calderón, en donde nada más agachaban la cabecita y decían, sí, señores. Mi querido Mario Campa, lo decía Joaquín, lo digo yo, se vienen las reacciones, ahora se viene lo bueno. Es un paso importante, la forma en que lo da a conocer también con toda la solemnidad y la fuerza
Marcelo Ebrard, pues creo que es de resaltarse, pero bueno, esperemos a lo que se venga. Sí, bueno, yo creo que hay muchos puntos interesantes que podemos discutir. Uno, por ejemplo, es que se demanda a empresas, a fabricantes y también a comercializadoras, ¿no? Quizás excluye a distribuidoras minoristas, pues sabemos que Walmart, por ejemplo, es una gran colocadora de armas entre la población, pero creo que sí, el hecho de que sea a fabricantes y también a comercializadoras habla de que hay responsabilidad en cómo los fabricantes después al mayoreo al menos distribuyen este equipo, ¿no? Han sido laxos y quizá omisos en algunas cuestiones. Entonces, creo yo que, y además el monto es muy alto, ¿no? Son 10,000 millones de dólares los daños que se alegan en la demanda. Ahora, yo sí creo que es pase prácticamente cualquier cosa, yo sí creo que va a ser una victoria política. Hay que recordar que en Estados Unidos aproximadamente un 97% de los juicios concluyen con una conciliación. Entonces no necesariamente tiene que haber una sentencia favorable a la vieja usanza en el sentido de darle la razón a México para que ya haya material para que entonces podamos visibilizar la causa, un número uno, y además elevarle un poquito el costo a estos fabricantes, ¿no? El costo presente a través de una demanda, a través del monto, a través del pago de abogados, pero también a futuro, sabiendo que puede ser demandado por gobiernos, por otros gobiernos, pero también pues porque tiene que quizá crear un departamento legal para hacer frente a este tipo de cuestiones. Entonces, desde ese punto, elevarle el costo a su negligencia, pues también podría ser una medallita que se podría colgar el gobierno contra estos fabricantes. Hay otra cuestión que tiene que ver con la visibilización, que en cualquier momento creo que es sano poner este tipo de asuntos en debate. Y hay otra consideración que es que Joe Biden en este momento está tratando de avanzar también legislación y regulación al respecto. Y no es un tema menor porque podría contribuir también a ese debate que se está dando dentro del propio Estados Unidos. Sabemos, por ejemplo, que Joe Biden pues también enfrenta una crisis de inseguridad en Estados Unidos y ese contexto puede propiciar ciertos cambios o ciertos ajustes. El tercer punto y el último me lleva a reflexionar sobre la cuestión de si ciertos nacionalismos que quizá van a emerger en este asunto, porque sabemos la influencia que tiene la Asociación Nacional del Rifle y que efectivamente el cabildeo específicamente en los republicanos, pero no únicamente entre republicanos congresistas, sino también entre algunos demócratas, eso pues va a llevar a que el asunto lo quieran plantear como un tema de México contra Estados Unidos porque la industria es parte de una tradición nacional y entonces van a tratar de llevarte a seguro el enfrentamiento a una cuestión no de México contra estos fabricantes, sino de México incluso contra los propios Estados Unidos. No sé si les salga la discusión, pero yo creo que esa sería una de las tácticas, poner al pueblo americano a defender a sus industrias contra un gobierno de fuera que les quiere decir qué hacer y qué está mal, todo este tipo de cuestiones. Eso seguramente lo vamos a ver, no sé si les va a funcionar. Pero ahí están algunos temas, Vicente, que yo veo seguramente dará mucho de qué hablar este tema, ¿no? Claro que sí, antes de que empiecen los truenos, y no son de armas ni de nada, Dios nos libre, sino de este cielo que se viene con una tormenta sabrosa en donde estamos transmitiendo. Les quiero agradecer como siempre y abrazar amigos y pues si me permiten cerrar invitando a la gente para que los sigan en redes sociales. ¿En dónde te buscan? ¿En dónde te encuentran, Joaco? Gracias, Vicente. A mí me encuentran en Twitter, @juaco_org, son mis apellidos. Y también me encuentran en YouTube, en el canal de Cuarta República, acompañando al doctor, al maestro, perdón, Daniel Marmolejo. Y también hay un podcast de horror por ahí en Spotify, ahí sí me encuentran. Muy Gracias. bien. Salúdanos, por cierto, al maestro Daniel Marmolejo, ahí en 4A República. Suscríbanse al canal de 4A República, desde donde surgieron los esfuerzos de estas jornadas maratónicas de viernes, sábado y domingo pasados por la consulta popular. Y mi querido Mario Campa,
A ti, pues te encontramos orgullosamente conduciendo tu espacio los domingos de 4 a 5 en Sin Censura TV, Sin Censura Presenta y Sin Censura Media. ¿Y en dónde más te pueden apoyar? Por supuesto, un llamado a suscribirse a los canales de Sin Censura y en mi cuenta también de Twitter, @Mario_Campa, y nos vemos el domingo de 4 a 5 hora de la Ciudad de México. Te abrazo, Juaco, te abrazo, Mario. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Buenas noches, buenas tardes, dependiendo del lugar en donde estén conectados. Y yo quiero